Bueno, buenos días muchachos, buenas tardes. Acá les voy a enviar el video explicativo de la clase de ayer. Y bueno, a ver si cualquier duda que tengan me la hacen llegar. Bueno, comenzamos. Potencia eléctrica. ¿Para qué sirve saber de la potencia eléctrica de algo? De cualquier elemento, ¿no? El conocimiento de la potencia eléctrica de un consumidor llamamos a cualquier aparato que conectemos, un electrodoméstico, una máquina eléctrica, un taladro, un televisor, cualquier aparato electrónico, una heladera, cualquier cosa, que lo que ustedes, todo lo que funciona con electricidad es un consumidor, o aparato eléctrico o circuito eléctrico, ¿tá? Que es lo que le acabo de decir. El circuito eléctrico es cuando, por ejemplo, tenemos varios aparatos conectados en un mismo lugar, y eso ya forma un circuito, porque estamos hablando de distintos aparatos, que lo vimos en la clase pasada, que era un circuito eléctrico, ¿verdad? Es importante que nos indica lo capaz que es este aparato o elemento eléctrico para realizar una tarea determinada, función o trabajo, como por ejemplo, iluminar. Las lámparas son lo que nos ilumina, precisa electricidad. Hacer un trabajo mecánico, bueno, los motores eléctricos, cualquier máquina, lo que le acabo de decir. La función de calentar agua, calentar el ambiente, ya sea con todo eso lleva resistencia. Bueno, las resistencias, las estufas de cuarzo, las estufas de halógeno, todo. Entonces, todo eso son con resistencias. Los calefones, las estufas, las cocinas eléctricas, etc. Hay que tener presente también que cuanto más potencia posea el aparato, o sea, cuanto más grande, más potencia tenga, más rápido va a realizar ese trabajo, ¿sí? También nos va a consumir más. Y vamos a ver también que va a precisar más electrones. Entonces, tenemos que tener presente el conductor que vamos a usar, el cable. En términos generales de la física, la potencia eléctrica se define como la razón en la cual la energía eléctrica es transferida o transformada. El tema de la energía, si ustedes deben haber escuchado alguna vez, que nunca se pierde, sino que se transforma. Entonces, nosotros los electrones, la energía eléctrica, eso es la energía eléctrica, lo transformamos en otra energía, como hablamos en la otra clase. Se transforma o en luz, o en energía mecánica, o en calor, o en otro tipo de energía, o en movimiento. ¿Tá? Como veremos en la clase, en la clase esta que se dio, esta que se mandó ayer, la que estoy explicando ahora, al aumentar la potencia también aumentará la intensidad de corriente, lo que les decía hoy. La intensidad de corriente son la cantidad de electrones, si se acuerdan, ¿verdad? Con lo cual tendremos que tener bien presente la sección o el grosor del cable, de los conductores, a la hora de conectar ese aparato. Bueno, si nosotros conectamos un cable muy fino y no requiere mucho más electrones, primero el aparato no va a rendir, y segundo se va a recalentar el conductor, puede provocar un incendio. Bueno, ¿qué es un cortocircuito? ¿Qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica, esta es la definición, se lo puse en negrita acá, se define como la energía o trabajo consumido o producido en un tiempo determinado por un aparato, máquina o circuito eléctrico. Esa es una definición cortita, muy cortita, que está bueno saberla. En los circuitos eléctricos la unidad de potencia es el watt, todos hemos escuchado. Vamos a comprar una lamparita, cualquier máquina, un equipo de audio, cualquier cosa que vayamos a comprar para conectar, se mide en watt, es la potencia, o vatio, que es una traducción en español, pero bueno, el nombre real es el watt, por el físico que lo descubrió, John Watt. Bien, como se establece en la definición, la potencia está vinculada al trabajo que realizan los electrones y al tiempo que demoran en realizar ese trabajo. Como la energía para realizar un trabajo cualquiera se mide en joule. Esto del joule es una unidad física, o sea, en la física hablamos en el mundo físico, en la realidad. Cuando hay un trabajo de cualquier tipo, siempre cuando se habla de trabajo, la unidad es el joule. Entonces, acá vemos la vinculación de dónde sale un watt. Un watt sale
de un joule sobre un segundo, o sea, cuánto se gasta ese joule, ese trabajo, y en el tiempo de un segundo. ¿Tá? Y acá tenemos las unidades y acá le puse esto mismo, pero con los símbolos de lo que es cada cosa. Y acá le puse cada uno. Acá lo vamos a ver ya después que ya tenemos sabido qué es un watt. Acá tenemos que es un watt. Un joule sobre un segundo es el trabajo de un joule, de una unidad, realizado en un segundo. Eso es un watt. Y acá vamos a ver que también eléctricamente lo podemos vincular a un watt es igual a un volt por un ampere. Y de aquí sale la formulita principal o fundamental de la potencia. Si ustedes quieren calcular cualquier potencia de cualquier aparato, esta es la formulita básica, es la principal. Vamos a ver que después, ahora vamos a ver que se desprenden otras tres. Acá podemos hallar P, o podemos hallar B, o podemos hallar I. Teniendo los valores restantes, podemos calcular cualquiera de las tres. Así que ahora vamos a verlo. Bueno, acá le puse qué es cada cosa. Como se puede observar, la potencia eléctrica está relacionada directamente con la tensión o voltaje aplicado. ¿Se acuerdan que el voltaje es la diferencia de potencial? Que si no hay voltaje, no va a circular electrones. Si no hay diferencia de potencial, que de un lado de un conductor haya más electrones que del otro lado del conductor haya menos, no van a recorrer los electrones, no van a circular. Si el conductor ese no está igual, no va a haber. Entonces es necesario, como vimos en la clase pasada, que exista una diferencia de potencial. Y bueno, acá un concepto que está aceptado general, en forma general y universal. Se dice que un watt, es la energía, el trabajo, que libera un amperio en un circuito con una tensión de un volt. Es esto que vimos acá. Un watt es el trabajo que realiza un amperio, la energía de un amperio liberado con un volt. Es esto que está acá. Cálculo de la potencia. Como podemos observar, la fórmula anterior de potencia depende directamente de las variables eléctricas, las que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? La ley de Ohm, que hemos visto en la clase pasada. Por estos motivos podemos vincular la potencia con la ley de Ohm. Y así también realizar un triángulo para ayudarnos a recordar y terminar las fórmulas de esta variable. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos el triángulo de Ohm? Que ahí nosotros tapábamos lo que queríamos averiguar y nos quedaba la formulita. Bueno, en este caso es lo mismo, nada más que lo hicimos vincular con la vinculación de la ley de Ohm. Vieron que es voltaje e intensidad, pero con la potencia. Y bueno, acá es lo mismo, potencia, voltaje e intensidad de corriente, los amperes. Bueno, y funciona lo mismo. Si yo quiero hallar la P, tapo la P, me queda P es igual V por I. ¿Vieron acá? V por I. Yo quiero hallar la B, tapo la B y me queda P sobre I. P sobre I. Y si yo tapo la I, quiero hallar la I, me queda P sobre B. Yo quiero hallar la I, P sobre B. Bien, creo que está claro eso y es sencillo. Y bueno, y este triangulito ayuda mucho también, igual que el otro. Bueno, acá les explico y acá pongo un ejemplo. ¿Cuál será la potencia o consumo en watt de una lámpara conectada, una lamparita, a la red eléctrica doméstica monofásica de 230 volts que tenemos en nuestras casas de UTE? Si la corriente que circula por ese circuito es de 0,26086 amperes. Después vamos a ver cómo se mide con una pinza amperimétrica o con un amperímetro. ¿Cómo medimos la corriente? Podemos medir, hay instrumentos, hay un montón de instrumentos, pero el instrumento que mide la corriente se llama amperímetro, porque mide amperes. El instrumento que mide el voltaje se llama voltímetro, porque mide voltios. Y el instrumento que mide resistencia se llama ómetro, el ómetro. ¿Por qué? Porque mide ohm, los ohm. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el instrumento que mide la potencia se llama batímetro porque mide vatios o watt, y bueno, y así sucesivamente. Tenemos instrumentos para todos, pero eso más adelante. Bueno, acá entonces lo que nos pide, ¿cuál será el consumo en watt? Si te pregunta el consumo, la potencia es P. Bueno, es esta formulita. Y si no tenés la formulita, te acordás del triángulo, tapás y es V por I. Entonces te queda sencillo. V por I, 230 por esto, me da una lamparita de 60 watts. Es común, cualquiera tenemos lamparita de 60 watts en nuestra casa.
¿Estamos de acuerdo? Pero eso sería en una parte A del ejercicio. En la parte B sería, pero si quisiéramos saber la intensidad de corriente en ese circuito y cambiáramos la lamparita por una 150, bueno, acá lo que me está cambiando son los datos. Entonces, yo tengo que la tensión que tengo de UTE es constante, siempre son 230 volts. Y lo que me cambia acá es la potencia, o sea que yo ya tengo P, ahora me falta I. Yo tengo que ir acá, yo tengo que hallar I, entonces me queda P sobre B. I es igual a P sobre B. Y bueno, I es igual a P sobre B. Entonces me queda, ahora pongo los números, 150 watts y 230, que ya lo sé, me da 0,652 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Acá podemos observar que una lámpara, cuanto mayor sea la corriente, mayor es la potencia, o al revés, cuanto mayor es la potencia, mayor es la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Para hallar la potencia o consumo en watts de un dispositivo, hay otras dos fórmulas, las cuales se obtienen sustituyendo las variables de la fórmula que hemos visto, por la fórmula de ley de Ohm, las cuales explicamos a continuación. Esto es que existen dos formas más de calcular P, ¿tá? P lo podemos calcular con otras dos formas, aparte de esta forma, ¿vieron que tenemos B por I? Bueno, tenemos otras dos formas y lo vamos a aplicar acá. Yo tengo la fórmula P igual B por I, que está en la original, ¿se acuerdan que dijimos que era la principal, la original? Bueno, lo que yo hago es, si sustituimos el voltaje en esta fórmula, sustituimos en esta fórmula por la fórmula de la ley de Ohm, ¿se acuerda que era V? Yo tapaba B y me quedaba R por I. Bueno, acá en vez de poner la B, en vez de poner esta B, pongo R por I. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que hice, R por I es igual a B, según la ley de Ohm, como vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? En el triángulo, si yo tapo la B, me queda R por I. Bueno, es esto lo que puse. Entonces, me queda armadita esta formulita. Entonces, yo acá lo que hago es, si agrupamos los términos de la misma especie, nos quedará la siguiente fórmula. ¿Cuáles son los términos de la misma especie? I y I es la misma. Y R es otra especie, es otra cosa. Pero las intensidades de corriente son las mismas, es la misma intensidad. Entonces yo lo que hago es agruparla. I por I es I al cuadrado. Vamos a poner un ejemplo con números. Si yo dijera I vale 2. 2 por 2 es 4. Bueno, si yo pongo 2 al cuadrado es 4. Vamos a suponer que vale 3 amperes. 3 por 3 es 9. Bueno, si yo pongo 3 al cuadrado es 9. Es lo mismo. O sea que esto es esta cuentita. I por I es I al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sustituyo y me queda esta forma. ¿Por qué es necesario saber otra forma? Porque a veces no tenemos el dato de B por I. A veces nos falta 1 y tenemos R. Y bueno, entonces decimos, no podemos calcular la potencia. No, ahora sí podemos. La tenemos acá. Podemos poner, si tengo la R y tengo la I, puedo hallar P. O cualquiera de las otras. Si yo tengo la P o la I, la R, puedo hallar la I. O si yo tengo la I, la P y la I, puedo hallar la R. O sea, también lo puedo hacer. Y acá vamos a la segunda forma. El mismo caso que el anterior, vieron la fórmula inicial, P igual a B por I. Nada más que en vez de sustituir acá el voltaje, la B, por la fórmula de ley de Ohm, sustituyo la I por la fórmula de ley de Ohm, que si se acuerdan de la ley de Ohm, yo tapaba I y me quedaba B sobre R. Entonces sustituyo esta I la sustituyo y la pongo acá, que esto equivale a I, esto es igual a I. B sobre R es igual a I, es lo mismo. Entonces agrupo los términos de la misma especie, B y B, y entonces me queda B por B, es el caso que decía hoy, B cuadrado sobre R. Es la otra forma de hallar la potencia. Ya tenemos todas las formas de calcular la potencia. No importa el dato que nos den, ya lo tenemos. Bueno, un ejemplo. Si deseamos saber cuál es la potencia que tiene un calefón de nuestra casa y sabemos que está conectado a la red de UTE sabemos que son 230 volts, medimos con un ohmmetro la resistencia, apagado el calefón, pero yo tengo que hacer la instalación, yo no sé qué cable voy a usar, entonces bueno, voy a ver cuánto me consume, qué potencia me consume. Bueno, voy a ver, tengo la R con el ohmmetro y nos da un valor de 35 ohms. Aplico esta formulita
esta formulita. Me queda P es igual a V al cuadrado sobre R. Bueno, lo hago con la calculadora, 230 al cuadrado dividido 35 me da 1511,42 watts. ¿Tá? Ahora, en el caso B, si en vez de tener la tensión, yo vamos a suponer que no tuviera la tensión, que no supiera cuál es el voltaje, y tuviera como dato la intensidad de corriente, ¿sí? Tendría que ver cuál sería el valor de P. Bueno, yo tengo la resistencia que lo tengo, 35 ohm, entonces yo pongo esta formulita, esta. P es igual porque tengo R y tengo I. ¿Vieron? Acá tengo el ejemplo. Yo digo, acá tengo R en vez de tener, en este caso, la 35, tener el voltaje, tuviéramos la I. Vieron que acá nos da el voltaje, la red de UTE. No tenemos la corriente. Pero acá sí tenemos la corriente, pero supuestamente no sabemos el voltaje. Es un ejemplo para hacer la práctica, para que lo vieran nomás como ejemplo. ¿Tá? O sea, obviamente sabemos siempre que el voltaje es 230 volts. Pero este es un caso, por ejemplo, puede haber un circuito con otro voltaje que no conocemos. Un circuito de una pila o de una batería o de otra cosa. ¿Tá? Y no sabemos el voltaje, por ejemplo. Entonces lo podemos calcular. Pero tenemos la resistencia y tenemos la corriente, acá todo, y al cuadrado por R. Bueno, tengo el amperaje, lo multiplico al cuadrado por R y me da este valor. Si ustedes observan, da lo mismo. ¿Tá? El 41-42 es lo mismo porque estos son decimales. Y estos son centésimas, o sea que son bien chiquititos. Entonces, esto es despreciable, ¿tá? Pero el resultado es el mismo. Y lo mismo si yo tuviera el dato B por I, yo hiciera la fórmula B por I. Si yo multiplico el voltaje 230 por 6,5414, me va a dar esto 1511,42. Háganlo. Si yo aplico la fórmula original, también me va a dar el mismo resultado. O sea que con cualquiera de las tres fórmulas yo hallo el mismo resultado, que es la potencia. ¿Queda claro eso? Espero que sí, espero que lo entiendan. Bueno, es importante, esta es otra cosa que hay que tener en cuenta en la potencia, que se lo puse en rojo y en recuadro. Es importante saber que respecto a la potencia eléctrica que interviene en un circuito eléctrico, cualquiera sea cualquier circuito, luces, motores o otra especie, la potencia total, la potencia que yo voy a tener, que me va a consumir ese cable, la que me va a llegar a la térmica de ese circuito, será igual a la suma de cada consumidor individual, de cada elemento. O sea, siempre se suma individualmente cada elemento que esté conectado en ese circuito para obtener la potencia total. Y otra cosa que hay que tener bien claro, no existen potencias negativas, siempre se suman. Acá les pongo un ejemplo de 2 lámparas, podríamos poner 6 lámparas, 8, la que sea, y bueno, sumaría la potencia 1, la 2, la 3. Acá tengo la potencia 1, acá está el ejemplo, y la potencia 2, de la lámpara 2. Entonces tengo 60 watts y 100 watts. La sumo, me da 160. Eso se cumple siempre. Si yo tengo un calefón, que ese es el problema que tenemos, el que no sabe, y es la principal causa de incendio, y bueno, muere gente con esto, que cuando nosotros tenemos un enchufe, le metemos la estufa, le ponemos el calentador, le ponemos las luces, le ponemos el calientacama, le ponemos... Entonces estamos sumando potencia, sumando. Y el cable capaz que está hecho solamente para una luz o para un elemento de baja potencia, porque tiene un cable fino, y nosotros le estamos metiendo consumo, o sea, potencias. Y bueno, para saber lo que estamos recargando en esa línea, tendríamos que sumar todo lo que estamos poniendo. Y ahí vamos a ver que el cable, si nos queda chico, nos queda, o está bien, si puedo conectarlo. Bueno, generalmente eso no se hace, la gente no sabe hacerlo, y conecta, mientras ande, conecta. Y bueno, en un momento, generalmente pasa de noche, de madrugada muchas veces, cuando la gente está durmiendo, se derriten los cables, se prende fuego y bueno, y se contaminan, o mueren por asfixia, o mueren quemados, o se pierde todo lo que se tiene. Ese es el principal causa de los incendios o defectos que son eléctricos, es porque se excede el consumo, se agrega mucha potencia a una misma línea. Espero que quede claro, este concepto es muy importante. Entonces, uno, para saber, si yo agarro y veo, bueno, cuánta potencia tiene esto, yo lo voy a conectar, bueno, sí, me da el cable, me da la llave, puedo conectarlo, y si no, tengo que hacer otra cosa.
Bueno, el concepto de energía eléctrica. Acá vamos, es lo mismo, la potencia y energía es lo mismo. La única diferencia es que la energía se contabiliza en función de la potencia, pero en un tiempo determinado, que realmente es una hora, es por hora, ¿tá? Pero puede ser en otra unidad de tiempo. Pero en los sistemas de medición o de control, o lo que se facturan a nivel mundial, es por hora, ¿tá? Para entender el concepto de energía, se define como la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo en un determinado tiempo. Es lo que acabo de decir. De acuerdo con la definición física, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que hablábamos hoy. En el caso de la energía eléctrica, se transforma y manifiesta en la obtención de luz, calor, frío. La heladera, por ejemplo, también es energía eléctrica, obviamente, ¿no? Movimiento en un motor o un trabajo útil para realizar dispositivos conectados a un circuito eléctrico cerrado. ¿Tá? Si no es un circuito, no circula corriente. No, si no está cerrado, obviamente no circula corriente. Cuando conectamos un equipo consumidor eléctrico, un generador o una fuente eléctrica, como puede ser una batería, la energía eléctrica que suministra la batería o la fuente, la misma fluye por el conductor. Lo que hablamos el otro día del circuito eléctrico, permitiendo que, por ejemplo, una bombilla de alumbrado, una lámpara, transforma su energía eléctrica en luz y aparte en calor. No solo luz, luz es lo que usamos, pero también desprende calor. Si ustedes la tocan, va a estar caliente. O un motor pueda mover una maquinaria. O sea que acá en la lamparita tenemos dos transformaciones, ¿tá? De esa energía eléctrica. Cuando hablamos de energía eléctrica siempre nos referimos a la potencia eléctrica consumida en un artefacto eléctrico o circuito en una unidad de tiempo, en general una hora, lo que le hablaba hoy. Energía es potencia por tiempo. Y acá tenemos cada uno de los elementos, de las letras que significa y las unidades en que va. En nuestro país UTE suministra energía eléctrica y la industria del hogar, en los dos lados, y en los comercios, en todos lados. Y realiza la facturación en consumo en kilowatt hora, en lugar de watt hora, ya que los consumos de energía son del orden de varios miles de watts. O sea, no pueden poner un número enorme de miles, sino ponen kilo. Un kilo son 1000, es como un kilogramo, son 1000 gramos. O cualquier otra cosa que sea un kilómetro son 1000 metros. ¿Tá? Eso es un kilo. El pronombre que significa kilo significa 1000. Si por ejemplo tenemos encendidas en nuestra casa 10 lámparas de 100 watts, cada una durante una hora, el medidor, lo que hablábamos hoy, la suma de las cargas, la suma, cuando registrará un consumo de 1 kilowatt, de 1000 watts. Si yo tengo 10, ¿no? De 100 watts, yo sumo 10 veces 100 watts, me va a dar 1000. Y aparte lo tengo durante una hora. Si ese consumo, por ejemplo, fuera durante media hora, sería 0,5 kilowatts. Y si esas lámparas las tengo encendidas en vez de media hora o una hora, las tengo 2 horas, serían 2 kilowatts lo que me mide el consumo. No sé si queda claro el concepto, pero eso es lo que mide el contador que tenemos, el contador de luz. Es lo que nos mide, lo que nos cobra después útil. La lámpara de 40 consume o gasta menos que una de 100 watts, obviamente. La potencia es menor. Por eso, mientras más equipo esté conectado de consumo y más dinero, habrá que abonar después a la útil. Ejemplo, acá le pongo los ejemplos. Y bueno, primero acá, ¿cómo calcular? Se desea saber cuánta energía entrega por mes un aire acondicionado, cuánto gasta, cuánta energía consume. Se sabe porque la potencia consumida por hora, muchachos, todas las chapas características que vienen en los aparatos, que vamos a ver atrás, en cualquier lugar, nos dice la potencia, y esa potencia siempre es por una hora, ¿tá? Por ejemplo, si yo tengo una calentadora de agua, una caldera de estas eléctricas, que te dice 4000 watts, es un montón, o 4500 watts, que es como la que yo tengo, ¿no? Pero esos 4500 watts es si yo la estuviera dando una hora, ¿tá? Si yo la prendo y se me apaga en 5 minutos, bueno, tendría que hacer la división y ahí vería en realidad lo que me gasta, ¿tá? No es que me consuma 4000 watts cuando la prendo, no. Me consume los 4000 watts después cuando llega una hora andando, ¿estamos de acuerdo? Todas las potencias son lo que consumen, lo que viene escrito en las chapas, o en los aparatos o en las máquinas, es lo que consume en una hora. Es la unidad de tiempo referenciada, ¿tá? Que es la que usa UTE también.
el kilowatt hora. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que tengan presente ese detalle que es importante. Primero hallamos, o sea que acá nos da 400 watts por hora. Entonces, primero hallamos el número de horas, son 6 horas al día, por 30 días, 180 horas. Y ahora hallamos la energía, potencia por horas totales, 400 watt hora por 180 horas. Ese equipo de aire nos consume 72.000 watt hora. Pero como les dije, no se usa esta unidad, se usa la unidad kilowatt hora, 72 kilowatt hora al mes. Eso es lo que nos consume. ¿Estamos de acuerdo? En este ejemplo, ¿no? En este ejemplo. Bueno, información de potencia de aparatos. Bueno, acá el consumo, lo que hablaba de las chapas que vienen en los equipos. El consumo watt de kilowatt de cualquier carga, ya sea en residencia o un consumidor cualquiera de corriente, conectado a un circuito como pudieran ser motores, calentadores, equipos de condición de televisión, similar a la mayoría de los casos, pueden ser leyéndolo directamente en una placa metálica ubicada generalmente en la parte trasera de dichos equipos. Esto es lo que yo les decía. Bueno, acá esto me quedó 2 veces, lo copié y lo puse, me olvidé de corregirlo, así que está. Pero esto sería, tendría que arreglarlo. Si quieren borran esta parte o borren a esta parte y dejan, pero si no lo escriben así no pasa nada, está bien. Por ejemplo, acá en los motores y la placa que se haya colocado en uno de esos costados. Y en el caso de las lámparas de alumbrado, el dato viene impreso en el cristal o en su base, como vemos las lamparitas. En los motores esa placa, que es chapa se haya colocado en uno de los costados del mismo. Es lo mismo, pónganlo así como está, que está bien igual. Está bien porque acá se agregó otra cosita. Bueno, le agregué otra cosa. Acá tengo una chapa y si ustedes ven acá dice kilowatt 0.37. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, o sea, que consume 370 watts. 0.37 kilowatts son 370 watts. ¿Estamos de acuerdo? Corro 3 lugares la coma, porque el kilo son 1000. 1, 2, 3, o sea que me quedarían 370 watts. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la relación de potencia de motores también puede expresar en CB, caballo vapor, ¿tá? O en HP, horsepower, que es caballo de poder. Es lo mismo, pero en inglés. Una es una unidad americana y otra es una unidad inglesa. Se usan las dos acá, pero generalmente podemos tener CB o HP. Y la correspondencia entre los dos es la misma, la única diferencia son 10 watts, como dice acá. Prácticamente es lo mismo y se dice que son iguales, ¿tá? O sea, en la práctica un HP es igual a un CB, a un caballo vapor. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos el ejemplo. Se desea saber cuál es la potencia de consumo motor de 3,5 HP. ¿Vieron acá en la chapa? Dice 0,5 HP. ¿Vieron que dice? Vamos a suponer que no tuviéramos este consumo, no lo sabemos. Y bueno, acá lo que hacemos es 3,5 y aparte nos pide la corriente, cuánto es el consumo, qué cable vamos a precisar. Bueno, sabiendo que trabaja en la red monofásica. La red monofásica de UTE son 230 volts. Bueno, un HP, como teníamos acá, es igual a 746 watts. Entonces, 3,5% nos da 2.611 watts. Y pasados a kilowatt serían 2,611 kilowatts. 2 kilowatts, ¿estamos de acuerdo? 611. Y la corriente, bueno, aplicamos las formulitas de potencia hoy, que ya tenemos acá. Ya tenemos la potencia y tenemos el voltaje, que ya lo sabemos. Y hacemos la aplicamos y tenemos 11,35 amperes. Es un consumo bastante elevado. Entonces ahí tenemos que ver, porque los motores aparte tienen un pico de arranque que se multiplica por entre 4 y 6 veces esta corriente en el momento que uno arranca el motor. Entonces tiene que soportar la instalación eléctrica ese pico de arranque, se llama pico de arranque, que dura muy poquitito, pero el consumo existe. O sea, puede llegar a dañar la línea o la instalación eléctrica. Bueno, muchachos, estamos en contacto y después les mando otro video. Y ya con la parte teórica andamos por ahí. Vamos a empezar a ver cosas de la parte práctica. Que pasen bien, estamos en contacto.